Ahora en un ratito, en cuanto estemos en comunicación, entonces vamos a charlar un poco sobre esto que vos anunciaste antes, Lili, que es sobre la llamada generación de cristal que está formada por los grupos juveniles que nacieron a partir de los 90. Así que, bueno, para eso vamos a charlar con Marcela Altschul. Ella es psicopedagoga, psicoanalista, es escritora, ha escrito unos cuantos libros. El último de ellos se llama Rayos y Lentejas, grandes reflexiones de pequeños pensadores. Así que bueno, la saludamos entonces. Buenas noches, Marcela, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Buenas noches, gracias Marcela por tu participación. No, un placer, gracias por llamarme. Muy bien. Marcela, queríamos hablar con vos un poco, que nos ayudes a pensar acerca de esta caracterización de generación de cristal que se hace sobre los jóvenes nacidos a partir de los 90. Y pedirte por ahí que, si te parece, comenzar un poquito por la caracterización de estos grupos juveniles, por las diferentes aristas que convergen, digamos, sobre ellos, sus modos de funcionamiento. Así que bueno, si te parece, podemos arrancar por allí. Bueno, fantástico. En realidad este término, la generación de cristal, es una tipificación que hace una filósofa española, Montserrat Nebrera, que tuvo bastante repercusión, ¿no? Que estamos escuchando hablar bastante del tema, y que se refiere a esta generación con ciertas características de fragilidad emocional, de un modo particular de gestionar los sentimientos, que se muestran susceptibles, desde el trabajo con adolescentes y jóvenes de esta generación y familias. Vemos una tendencia a la sobreprotección desde la crianza, que da lugar en muchos casos, por supuesto que cabe decir que todas las generalizaciones son odiosas, ¿no? O sea que no es que todos los jóvenes responden a estas características, pero que vemos a nivel generacional tendencias o características que hacen que sean agrupables en cierta medida, y que a partir de estas características en la crianza o en la educación, también vemos en muchos de ellos poca tolerancia a la frustración y una dificultad para sostener el esfuerzo en pos de metas a corto, mediano, largo plazo, como un poco, me viene la imagen de Luca Prodan, de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Perdón, se escuchó un ruido, no sé si dijeron algo. No. En realidad estaba pensando que mencionabas esta dificultad en iniciar o en sostener procesos como una de las características de todos estos grupos que me parece como con mucho peso, ¿no? Para el desarrollo de ellos y de ellas en su funcionamiento cotidiano, ¿no? Sí, absolutamente. Y me parece justo pensar en, no salió en mi repollo, ¿no? Esto tiene que ver con una generación de padres y madres, de una forma de concebir la educación, la crianza de estos jóvenes, en los que vemos en muchísimos un rechazo por todo lo que sea el esfuerzo. Yo veo desde la clínica muchos ejemplos en los que se conjugan, por un lado, poca disponibilidad de tiempo por la vertiginosidad con la que estamos viviendo, pero que también hace a poca tolerancia hacia lo infantil, a tratar de resolver fácilmente desde cantidad de familias que hasta muy grandes les cortan la comida a los chicos,
o que en lugar de comprar zapatillas zapatillas con cordones o zapatos con cordones, lo resuelven con zapatillas con velcro, y después cuando llegan a la pubertad de pronto dicen, pero es un tarado, no sabe atarse los cordones, porque ya a esa edad no vienen zapatillas con velcro. Y que tiene que ver con que, bueno, uno tiene que, la verdad es que criar un niño, una niña, es mucho trabajo. Es incómodo, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, y cuando no sucede en el momento adecuado, decimos, bueno, resolvemos más rápido y le cortamos la comida para que coma más rápido, pero lo estamos privando de desarrollar una cantidad de recursos que a mediano plazo de pronto vuelve con, ¿cómo no sabe resolver eso solo? ¿Cómo no puede gestionar un tema, digo, de jóvenes en esas de 20, 25 años que dependen aún de los padres para gestionar un turno médico? ¿No? Porque sí, Marcela, no, a mí no me gusta llamar por teléfono. Te estoy escuchando y pensaba que estás haciendo una descripción no solo de las características de la generación de cristal, sino del proceso de construcción, ¿no?, de la generación de cristal, precisamente. Absolutamente. Sí, por eso, porque me parece que si no, así como escuchamos desde esta generación muchas veces decir, porque los más grandes no nos entienden o porque ustedes son de tal o cual forma, es desconocer que ellos han sido gestados y criados por la generación anterior, que se supone que no los comprende, o que ellos, si tienen la posibilidad de hablar más abiertamente de sus emociones o de su susceptibilidad, también es gracias a la generación de sus padres que habilitaron esto. No podemos pensarlo de forma inconexa una generación de la otra. Así como nos encontramos, ¿no?, en esos chicos que dicen, no, vos no entendés nada porque sos grande y no entendés tecnología. Bueno, la generación que desarrolló esta tecnología que está a su servicio fue la generación anterior, ¿no? Si no hubiesen hecho todo eso, la generación anterior, ellos no tendrían esta tecnología a su servicio. Entonces, por eso decía, me parece justo pensar, cuando hablamos de estas dificultades de esta generación, tiene que ver con el modo en que se encaró la crianza, y de situaciones de las que muchas veces los adultos pensamos que los estamos protegiendo, que estamos facilitándoles la vida, pero la contracara es que estamos privándolos de desarrollar recursos propios para encarar nuevos desafíos. Vos sabés que, Marcela, pensaba cuando comentabas esto del esfuerzo, ¿no?, y de cierta cosa de la inmediatez o de cierto cansancio que aparece frente al esfuerzo, que una de las cosas que me llama la atención es lo que escucho bastante a menudo de pibas y pibas muy jóvenes, la palabra estresados, ¿no? Más allá de esas significantes que circulan, pero me llama la atención porque esa manera de nombrar un estado, digamos, de cansancio, era como de otras generaciones, ¿no? Y se escucha bastante en los jóvenes, y pensaba y lo relacionaba con esto que vos estabas comentando, ¿no? Sí, la rapidez con la que se llega a esa conclusión, ¿no? También. Claro. Con la que se pone un punto, por ejemplo, en jóvenes que empiezan a trabajar y que dicen, bueno, no, a mí esa tarea no me corresponde, ¿no? Como yo no estoy dispuesto a eso, o en estos días que se habla de la vuelta a presencialidad plena y todas estas cosas. Varios jóvenes que me dijeron, yo ni loco vuelvo a la presencialidad porque perdería mucho tiempo. No, yo me voy del trabajo. Y es algo que un par de generaciones antes no se nos hubiese ocurrido decir, porque me piden algo así, renuncio al trabajo y me busco otra cosa, ¿no? Como rápidamente ante la incomodidad, bueno, pasamos la página y buscamos otra cosa. Así como está la cuestión todo el tiempo de búsqueda del placer, ¿no? Que esto viene de la mano, por un lado, en la educación y en la crianza, una expectativa de muchos adultos de que todo sea enseñado por medio del placer,
que es una tortura enseñar las tablas de multiplicar, por ejemplo. ¿Para qué tienen que estudiar o aprender algo de una forma más académica, más enciclopedista, si total existe Google o ahora la inteligencia artificial? Pero bueno, yo no puedo buscar nada en Google o hacer una pregunta al chat GPT si no tengo una cantidad de información que me permite pensar y formular preguntas. Claro. Todo esto lleva un esfuerzo. Sí, sin duda, es un proceso, sí, claro. Te estaba escuchando y también se me ocurría, porque del relato que venís haciendo vos, me parece que se desprende también un modo de subjetivación en función de individualidades y de ciertas dificultades en insertarse en procesos colectivos, y me refiero a lo de las normas, a lo de cierto tipo de prescripciones, ¿no? Como si la cuestión individual primara por sobre todas esas otras cuestiones, ¿no? Sí, sí. Y para mí un tema clave también tiene que ver con que esta generación se crió junto con las redes sociales, ¿no? Y algo que estamos viendo, algunos con preocupación, otros con asombro, es el modo en que se desdibuja la diferencia entre intimidad, mundo público y privado. Como esto se aplana en el sentido también esto de las normas sociales y cuánto prima lo individual, y yo tengo ganas o no tengo ganas, o a mí me parece o no me parece, pero donde hay pautas sociales que se desdibujan. No, yo recuerdo a mi padre yendo con 82 años a comer a algún lado y que viniera un joven y le diga: ¿qué quieren comer, chicos? Y mi padre que tomaba distancia y empezaba a tratar al joven en cuestión de usted, como para decirle: pará, chiquito, vos a mí no me tuteás. No, como era una persona muy abierta mi padre, pero le impactaba mucho esto, cómo se borró esta diferenciación, así como no sé, cosas que pueden sonar apavadas, pero cuando estas cosas que nos enseñaron a cierta generación, que para ir a algunos lugares uno se viste de determinada forma, y que uno ahora va a un consultorio médico y los chicos van vestidos de la misma forma que van a salir después a pasear o a jugar al fútbol. Y cosas que pueden sonar a vieja, pero que también tienen una riqueza en la diferenciación de cómo se mueve uno, el vocabulario que uno usa, la vestimenta, los modales en el mundo íntimo, privado y público. Y que me parece que tiene que ver también con todo esto que después se suscita de pronto en los medios o en recitales de artistas cantando, hablando de situaciones que son absolutamente íntimas, y uno dice: ¿qué pasó acá? Que de pronto acá con miles de personas se está hablando algo de semejante nivel de intimidad, que a mí me parece muy rico que se pueda hablar de los sentimientos y que los hombres puedan llorar o mostrarse tan vulnerables como las mujeres. Esto es fantástico, pero me pregunto qué pasa que está esta necesidad de exponer de esta forma la intimidad de una forma un poco desdibujada, ¿no? Muy indiscriminada. ¿No? Sí, yo pensaba también, un poco pensando en el nombre que se le pone a estos sectores juveniles, generación de cristal, que el cristal condensa un poco parte de lo que vos estás diciendo, la fragilidad por un lado y la transparencia absoluta, con algunos límites borrados, sí. ¿no? Sí, totalmente. Es interesante. El tema es que muchas veces esto se muestra como una fortaleza, pero quedan en muchas situaciones de mucha vulnerabilidad, porque muchas veces no fue por elección, o sea, no hubo una elección de yo
elijo hablar de mi intimidad en público, sino que no hubo un análisis previo de si realmente querían hacerlo o no. En otros casos sí, y vemos también muchas veces una cosa más marketinera, si se quiere, o de manejo de imagen, o incluso estamos viendo periodistas, entrevistadores que de pronto empiezan a hablar de cuestiones íntimas a un nivel que resulta un poco sorprendente, sea desde cuestiones de salud mental a sentimientos, a experiencias. Sí, justamente es una de las características peligrosas, entre comillas, que puede tener el tema de la transparencia cuando se la pone en juego sin una cantidad de cuestiones de sentido común y de conciencia de qué límites y qué cuidados tienen que estar presentes fundamentalmente en cualquier tipo de comunicación pública, ¿no? Y me parece que en esto que vos decís se nota también algo del impacto que los jóvenes, digamos, producen en adultos que no están preparados muchas veces para manejar esas situaciones, ¿no? Sí. Sí, claramente esto interpela a muchos adultos que quedan o quedamos descolocados ante esto, pero sin duda es un fenómeno generacional que tiene algunas vetas que pueden ser enriquecedoras, pero otras que tal vez están llamando la atención por la contracara de este impacto de que les faltan muchas veces recursos para gestionar situaciones y que se quedan cortos de recursos en eso. No es que hay solamente un cambio generacional y de estilo, sino que nos dice, bueno, ¿qué está pasando? Que se exponen hasta tal punto sin saber cómo poner un límite o hasta dónde compartir qué, con quién y dónde. Uh-huh. Marcela, veníamos haciendo previo a conversar con vos, conversando a partir de resúmenes de entrevistas que hicimos a lo largo del año vinculado con politólogos y en donde hablábamos de los jóvenes y su relación a la política y su corrimiento a las derechas y las nuevas derechas y bueno, y toda esta generación. Pensaba también como para preguntarte a vos, en esta generación denominada de cristal, en esta modalidad relacional o de comunicación vía TikTok y demás, los cambios políticos, ¿qué advertís vos en ese sentido en tus consultas, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que estás planteando, porque justamente lo que estamos hablando es... tal vez me arrepiento después de esta palabra, pero una exacerbación de lo emocional, ¿no? Y creo que claramente hay un impacto y una aprobación muy fuerte desde de hablar a pura emoción, que hoy, al día de hoy, muchos dicen, a la pucha, no sabía que estaban hablando de esto, no había una lectura de una propuesta de lo que se estaba proponiendo más allá de la emoción de los discursos políticos, que se quedaron en el plano emocional de qué bueno que se puede hablar así y con este nivel de virulencia y permitirse la catarsis, pero detrás de todo esto había otro plan político en el que no estaban haciendo foco, no estaban entendiendo. Sí. Y me parece que todo el tema emocional que está, hay un tema que a mí me crispa, lo voy a decir con todas las palabras, es toda esta moda en este momento de la educación emocional, que se parece que hay un mercado enorme en relación a todo esto, de venta desde películas a libros, a materiales que supuestamente, a botellitas para calmar a los niños, de un nivel de reduccionismo importante la propuesta,
pero donde también se invita a los chiquitos en un ámbito público por excelencia, como es la escuela, a que tienen que hablar de sus emociones, cuando justamente eso es del ámbito absolutamente íntimo. Claro. Porque un niño debería querer contarle a su maestra o a sus compañeros, que no necesariamente son amigos, lo que le está pasando y cómo se gestiona después eso dentro de la escuela, que tampoco es el espacio. Una cosa es que un chiquito lleve algo que le pasa y se lo acompañe y se guíe la forma de contenerlo, y otra cosa es invitar a abrir todas las emociones y trabajando con niños pequeños, en juegos surge. Chicos, el otro día una nena me proponía, ella era la maestra y me daba una clase de educación emocional y me sancionaba si era alguna emoción que no era la alegría. Estaba mal si era algo que no era alegría y placer. Qué barbaridad. Claro, claro. Que se festeja todo lo que sea positivo y todo lo demás son emociones negativas. Aunque la maestra no lo haya planteado tal cual, es la lectura de esta chiquita. Y vemos todo el tiempo a niños de jardín de infantes salir con sellitos en la mano, con carita triste o carita alegre. Y ese chiquito se va a las 9 de la noche a bañar y se sigue mirando la marca en la piel. Entonces, estas cosas me parece que no se les está dando la dimensión que tiene, y esta generación se crió con esto de, bueno, desde las películas, intensamente, ¿no? Todo, todas estas cosas que hablan de las emociones con una liviandad peligrosa, porque estamos hablando de situaciones muy íntimas y de pronto nos encontramos después con artistas o con gente de los medios hablando de sus emociones, que uno dice, ¿qué tal si lo charla en otro lado? Claro, tal cual. Y aparte, digamos, con toda esta moda y esta costumbre de la exposición pública de las emociones, en el caso de los chicos, constituye también una situación de vulnerabilidad posible, ¿no? O sea, ya entonces no hablamos solo de transparencia y de fragilidad, sino también de vulnerabilidad cuando estas cosas se ponen en juego, ¿no? Absolutamente, más allá de que estamos viendo muchas veces chiquitos y adolescentes que se los pasea por los canales de televisión, por ejemplo, para que ellos mismos expliquen que son autistas, que ya esto ya da para preguntarse qué estamos hablando cuando hablamos de autismo hoy en día, que este es otro capítulo, pero que van ellos a explicar su propio diagnóstico ante una cámara, y eso es de un nivel de vulnerabilidad a la niñez que es pasmosa. Y en el piso de televisión vemos que todos se emocionan y qué maravilla, y es terrorífico lo que se está haciendo. Tal cual. Bueno, Marcela, tenemos que ir cerrando lamentablemente esta entrevista, pero no sin antes pedirte que nos recuerdes dónde se pueden conseguir tus libros y cuáles son tus redes para quienes quieran comunicarse con vos lo pueden hacer. Buenísimo, muchas gracias. Yo tengo 3 libros editados con Letra Viva, con la editorial Letra Viva, que son un psicoanálisis jugado, el juego como dispositivo de abordaje terapéutico con niños y adolescentes, Investir tras ser embestida, que es una bitácora de tratamiento de una niña en emergencia subjetiva, y Límites jugados, tejiendo afectos en tiempos de desborde, que tiene bastante que ver con todo esto que estamos hablando. Y mi último libro, que editó la editorial Olivia, es Rayos y Lentejas, grandes reflexiones de pequeños pensadores, que es una compilación de frases, reflexiones, preguntas a lo largo de 30 años de práctica, de cosas que me interesaron, que compartieron chicos en diferentes ámbitos conmigo. Mi página Facebook es Entramar Capacitación,
y también tengo Instagram de Entramar, y tengo un Instagram que es Rayos y Lentejas, que Rayos y Lentejas vino a cuenta de una chiquita jugando y llegaba a su casa, era la mamá, y llegaba y estaba todo muy desordenado y gritó rayos y lentejas, ¿qué pasó aquí? En lugar de rayos y centellas. Eso es un poco el libro. Así que, bueno, esos son los medios. Pero bueno, les agradezco muchísimo la conversación, fue un placer. Igualmente, Marcela, para nosotros también. Muy buen comienzo de año. Bueno. Muchas gracias, igualmente, que sea un muy buen año y estamos en contacto.